Bien. Ahora sí, chicos, buenos días nuevamente. Quiero comenzar la clase del día de hoy haciéndoles indicaciones con respecto a sus exposiciones, que sería bueno que lo tomen en consideración. Nosotros los profesores tomamos en consideración dos cosas. Lo principal, uno es el dominio del tema, sí o sí, dominio del tema, ¿sí? O sea, si tú en tu posición se nota que dominas el tema, pues entonces es muy válida tu nota. Lo segundo que yo quiero que ustedes tomen en consideración es el uso de accesorios. Si por ahora vas a usar un papelote, un papelógrafo, bienvenido sea. Si usas una hoja A4, si usas tu computadora, televisión, lo que tú quieras, bienvenido sea. Siempre y cuando eso sea para complementar lo que estás exponiendo. ¿Sí? Yo veo que hay algunos compañeros que hacen un papelógrafo, o hacen dos, o hacen tres, y lo pegan en la pared. Pero primero lo hacen con una letra tan pequeña que no se puede ver. ¿No? Entonces, al final, el papelógrafo solamente lo utilizan los expositores para leer. Y primero ahí, ¿dónde está el dominio del tema? ¿Y dónde está el buen uso de los accesorios? O sea, un poquito para que lo tomen en consideración. Si yo voy a poner un papelote, tengo que poner un dibujo, un gráfico, algo que complemente lo que estoy exponiendo. ¿Sí? Principalmente esa es la idea de un accesorio de exposición. Sósimo, buenos días. Chicos, tómenlo en consideración al momento de realizar sus exposiciones, ya que, bueno, quizás no sea mucho el caso del segundo nivel, hay uno que otro creo, pero la gran mayoría veo que de primer nivel para abajo lee mucho, voltea y lee, lee, o sea, legalmente lee, no expone, no es leer. Entonces, a tomarla en consideración. Yo les digo que si le doy les hago ver la exposición de Michuki, como le digo yo a mi hija, ¿sí? Al menos ella, bueno, hay que ser sincero, sufre, pero la preparo. Yo, reciente en tercer grado, pero ya le toca sufrir un poco las exposiciones. Sí, ya. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Ok, chicos, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Como les comenté, vamos a trabajar lo que son reacciones químicas. Señor Yashiro, señor Axel y señor Sosimo, amablemente les pido por favor que durante mi clase las cámaras estén activadas. No comprendo cuál es su razón. Si tienen alguna razón por la cual está apagada durante mi clase, por favor me lo escriben. Sí, me lo escriben al WhatsApp. Mientras ustedes no me den una razón válida, no tienen por qué tener apagadas sus cámaras. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Yashiro, no sé si me llegaste a escuchar. Ahorita lo prendo, profe, espera. Yashiro, es que la idea es que entres a clase con la cámara encendida, no es que ahorita lo prendo. ¿Sí? O sea, no me tomen a mal, no me tomen a mal, pero estás en mi clase. Todos ustedes están en mi clase. Y en ese sentido, así es como si estuviéramos en una clase normal. En una clase normal ya te he dicho, tú no entras al salón con una caja de cartón en la cabeza, ¿sí o no? O sea, o no entras con una manta cubriendo tu cuerpo. Tú entras al salón normal como siempre debes entrar. Y lo mismo debe suceder aquí en estas clases. O sea, tenemos un tiempo para interactuar y la idea está en que lo hagamos a través de nuestras cámaras, ¿sí? No solamente a través de nuestros audios. ¿Está claro? Por favor, Axel y Yashiro, principalmente ustedes dos, les pido de la mejor manera nuevamente, la próxima clase me ingresan con la cámara encendida, ¿sí? Profesor, ¿qué especial que es usted? Bueno, discúlpame, es mi clase. Y en ese sentido quiero un poco más de respeto. Para mí la consideración de respeto es tener la cámara encendida. ¿Está claro, Yashiro? Sí, profesor. ¿Está claro, Axel? Ok, bien. Comenzamos entonces la clase, chicos. Y por favor, en ese sentido... Ah, otro detalle para ustedes, para algunos de ustedes de los de secundaria. No me voy a cansar de repetir. Si algo no entienden, por favor pregunten. Estoy revisando sus tareas y en el caso de algunos de ustedes, las tareas le están haciendo, no sé si es que no entienden el tema, ¿sí? No sé si es que no les da ganas de hacer las tareas, pero algunos de ustedes están así, mandándome sus tareas con muchos errores.
Y no me tomen a mal, pero, a ver, en química te puedo entender que tengas errores por cálculo, pero en DPCC, en biología, donde solo tienes que leer, ya se me hace un poco problemático creer que estos son solamente errores. O una de dos, o no has entendido, como te digo, y en ese caso te pido por favor que me preguntes, o simplemente no te da ganas de hacer la tarea y la tienes que enviar, sí porque sí, y me la envías y yo siempre te voy a encontrar muchos errores. Es por eso que, como lo dije, a partir de la próxima semana voy a comenzar a desarrollar todas las tareas y quiero que usted mismo también vea sus errores, porque sinceramente, disculpen, no sé, por eso digo, me resulta a mí también un poco decepcionante en ese sentido porque veo y se vuelven a repetir errores tan sencillos que solamente tienes que leer los enunciados inclusive y tienes que marcar algo. Y hay un error ahí. O sea, chicos, ojo, no digo todos, digo solamente algunos, ¿sí? Y la próxima sí me voy a tener que dirigir directamente a cada uno de esos alumnos si persisten en la idea de mandar tareas con demasiados resultados erróneos. Disculpen, pero si está bien explicado en clase, si está supuestamente bien entendido en la parte de la lectura, no comprendo por qué el error. Y como le digo, si no entienden, por favor, escríbanme. Tienen hasta las 5 o 6 de la tarde, me escriben, profesor, no entendí esta parte, ¿me puede explicar? Y si no le explico ese día, te lo explico en la mañana siguiente. O sea, no hay ningún problema, te lo explico. Al final te lo voy a explicar. Y esa es la idea, que lo entiendas. Por favor, el tema del día de hoy, como le dije en un comienzo a los que no estaban, es complejo. Espero sinceramente que lo entiendan. Y si no entienden, igual por favor, interrúmpanme. Pues solo entendí, ¿puedo volver a repetir? Con confianza lo voy a volver a hacer. ¿Sí? No hay ningún problema. Y si por ahora el día de hoy no termino el tema, no importa, me voy a dar la otra semana también para explicarle nuevamente el tema si es necesario. Pero necesito que me entiendan este tema porque viene para aquí, para adelante, química bastante lo que son reacciones químicas. ¿Sí? Enredos, en estequiometría, que son otros temas, vienen reacciones químicas. Bien, chicos, comenzamos entonces. Aquí está. Vamos a hablar, como le dije el día de hoy, de reacciones químicas. Y aunque no lo crean, ya hemos hecho este tema, en realidad ya lo hemos desarrollado. ¿Cuándo, profesor? ¿Cuándo lo hicimos? ¿Se acuerdan que hicimos, por ejemplo, óxidos, ácidos, sí, sales, etcétera, en las primeras clases? Ya. Todos esos son reacciones químicas. Cuando el oxígeno interactúa con un metal o con un no metal, son reacciones químicas. ¿Sí? En la vida hay reacciones químicas. En este momento, en tu estómago hay reacciones químicas. Porque es obvio que has desayunado, ¿no? Has desayunado, entonces tu pan, no sé, tu leche, tu café, tu huevo, lo que tú hayas comido, en este momento está reaccionando con el ácido clorhídrico. Carbohidratos, grasas, ¿sí? Están reaccionando con el ácido clorhídrico de tu estómago. Son reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Es un cambio químico en el cual ocurre la formación de sustancias diferentes a las iniciales. ¿Sí? Por ejemplo, comiste un pan en forma de almidón. Bueno, sí, ya. Abundante almidón. Tu ácido lo que hace es partirlo en glucosa, que son muchísimas moléculas mucho más pequeñas. ¿Sí? Y ahí dice, se rompen enlaces químicos y se forman otros nuevos al ocurrir el cambio. ¿Ok? Típico ahí entonces. ¿Qué es una reacción química? Es un cambio químico. ¿Ok? Por lo cual se forman nuevas sustancias. Los cambios químicos se representan mediante ecuaciones químicas. Una ecuación química es la representación escrita, abreviada y simbólica de una reacción química. Es el conjunto de símbolos de elementos y fórmulas moleculares de compuestos que participan en una reacción química. Profesor, esa parte no la entendí. Muy práctico. Vamos acá, tenemos esta reacción química que está en la parte inferior. Si tú ves, esto es una ecuación. A más B me va a producir C más D, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en esta reacción? En esta reacción hay reactivos, en este caso es A más B, y hay productos, en este caso C más D. ¿Ok? Reactivos y productos. ¿Hasta ahí estamos bien? Seguimos. Dice, reactivos, ¿no? Por ejemplo, nuevamente con la reacción química, y productos. Por ejemplo, A y B mayúsculas son los reactivos y C y D son los productos.
Pero hay veces, hay pequeños números que acompañan a estos reactivos y estos productos. Estos son llamados coeficientes estequiométricos, ¿sí? Normalmente estos coeficientes son números, como le digo, del 1 al, bueno, no sé, al 50, 100, 200 al infinito. ¿Ok? Esta flechita que está acá al medio indica que hay un cambio químico, que hay una transformación, que A y B se van a transformar en C y D. Ojo, la flecha solamente está hacia un lado. Vamos a ver por qué. Otra ecuación química, por ejemplo, ¿sí? Al margen de haber puesto las letras A, B, C, D mayúscula y A, B, C, D minúscula, que ya sabemos qué significan, he puesto entre paréntesis la S, la L, la G y la AC. Cada uno significa algo. S de sólido, eso quiere decir que A es un elemento sólido, ¿sí? Por ejemplo, el cobre, un metal. L es un elemento líquido, por ejemplo, el mercurio, ¿sí? C es un gas, por ejemplo, cloro. Y AC es un compuesto en disolución acuosa, ¿sí? Entonces, si encuentran esas letras, automáticamente ya saben qué tipo son. Y ojo, mira ahora esta flecha. Esta flecha es una doble flecha hacia ambos lados. Indica que es una reacción reversible. Eso quiere decir que AB se pueden transformar en CD, pero CD pueden regresar y volver a formar AB. Pues, pero ¿y el anterior? Ajá, como la flecha solo está hacia un lado, AB puede formar CD, pero CD ya no pueden regresar a formar AB. ¿Sí? Detalle, chicos, solamente por una flecha, mira, ve. Mira la diferencia de la flecha. ¿Lo vistes? Cuando es una doble flecha, reversible. Cuando es una flecha simple, irreversible en la gran mayoría de casos. ¿Ok? Por último, tú ves estas flechitas que están aquí, pero hacia arriba y hacia abajo. Eso quiere decir, cuando es hacia arriba, que es un gas que se está desprendiendo de la reacción química, y cuando la flecha está hacia abajo, es que es un sólido que se está precipitando en una solución acuosa, por ejemplo. ¿Ok? Sí, chicos, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí entendible, ¿sí o no? No hay ningún problema. Muy bien. También vamos a encontrar que en la flecha intermedia podemos poner números o letras que nos van a indicar ciertas condiciones de reacción. Condiciones de presión y temperatura, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, o condiciones de pH y temperatura, por ejemplo. ¿Sí? Por último, cuando tú veas este triangulito que está aquí, ¿no? Encima de la flecha, o algunas veces también a un costado, este es, por ejemplo, la entalpía de reacción, es decir, energía calórica, calor, asociado a la reacción química. Detalle. Si esta entalpía es mayor que cero, es una reacción endotérmica. Es decir, necesita energía para que se dé. Y si esta reacción esta entalpía es menor que cero, es una reacción exotérmica. Eso quiere decir que libera energía. Por ejemplo, por ejemplo a mí sí me ha pasado en los laboratorios, bueno, cuando yo estaba en la universidad, que nosotros combinábamos dos compuestos, por ejemplo, normalmente no metales. ¿Y qué pasaba? Pasaba que el recipiente, dos líquidos, donde nosotros vertíamos esto, se calentaba, se ponía caliente. Automáticamente sabíamos que eso era una reacción exotérmica, porque al reaccionar dos elementos liberaba energía en forma de calor. Entonces, exotérmico, exo hacia afuera, está liberando energía. ¿Está claro? Sin embargo, habían otras reacciones, nosotros poníamos dos compuestos en un recipiente y no pasaba nada, ¿no? Pero lo poníamos al fuego y después de un rato recién reaccionaba. Ajá, eso quiere decir que esa reacción necesitaba calor, necesitaba energía. A eso se le llama endotérmico, una reacción endotérmica. Le voy adelantando dos tipos de reacciones que vamos a ver, las endotérmicas y las exotérmicas, ¿sí? Ya menos ya te diste cuenta.
Acá le he hecho un cuadro, una tabla de los tipos de reacciones que vamos a ver, unas más, unas que otras, reacciones de composición o de síntesis, ¿no? Y al costado, por ejemplo, la representación de cada uno de ellos. De composición de síntesis, A más B me da AB. Lo opuesto, descomposición, desplazamiento sencillo, donde AB va a producir A más B. O por ejemplo, desplazamiento A más BC va a formar AC más B. Lo ha desplazado, ¿no? Desplazamiento doble o neutralización. Por ejemplo, tenemos AB más CD, ¿no? Se desplazan. A desplaza C y B desplaza D. Es un doble desplazamiento. O neutralización, que es el ácido base, más base, nos da una sal más agua. Bueno, igual, y de combustión, el hidrocarburo más oxígeno, la típica, petróleo, gasolina, etcétera, nos va a producir CO2 más agua, ¿no? Bueno, estos son un ejemplo que vamos a adaptar cada uno de ellos, no se preocupen. Este es un cuadro de resumen, si podemos llamarlo así. Acá, por ejemplo, les pongo algunos ejemplos, los voy a agrandar. No sé si se ve, si se ve, ¿no, chicos? ¿Se ve? Ahí está, ¿sí? Son solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí en la primera, el potasio. Voy a hacerlo reaccionar con cloruro férrico, ¿sí? ¿Está claro? Y me va a formar clorato de potasio más fierro. Se ha desplazado. El potasio ha desplazado al fierro y se ha unido con el cloro, ¿sí? Y el fierro lo deja libre. Por ejemplo, doble desplazamiento, cloruro de hidrógeno más hidróxido de sodio. Miren, ve, aquí el sodio desplaza el cloro, ¿sí? Y bueno, en el caso del hidrógeno, ha pasado a desplazar al sodio y forma agua. De descomposición, acá está. Ácido, no, esto es, espérate. Un óxido ácido, clorato de potasio. Este es el clorato de potasio. ¿Listo? Se descompuso en cloruro de potasio y agua, y oxígeno, perdón. Descomposición. Síntesis. Níquel más agua, óxido de níquel. Más oxígeno, perdón, estoy hablando. Y así consecutivamente algunos ejemplos. También le voy a dar esa tabla, pero igual vamos a hablar de cada uno de ellos, no se preocupen, ¿sí? Acá le voy adelantando algunos ejercicios, solamente quiero que me pongan aquí qué tipo es, nada más, no quiero nada más, a tipo de desplazamiento, tipo de adición, tipo, ya, lo pones aquí al costadito. Nada más, son solamente 6 para que ustedes relajen la mente, ¿ya? O si quieren lo hacemos, ¿eh? Para que ustedes vean, o lo pueden hacer ustedes solos. Ya, no sé, pues ya, primero le voy a explicar todo y volvemos y lo podemos hacer, ¿ya? Bueno, acá tenemos otra más también, ¿sí? Bueno, en realidad el anterior, ya, bueno, ya le metí la pata ya. Ya, okay. Ya les di la respuesta, que monse. Acá está esto y las respuestas están acá, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a ver entonces, ¿sí? Cada una de las reacciones químicas que se dan. Clasificación de reacciones de acuerdo a sus cambios de energía. Vamos a comenzar con las dos que ya les adelanté, con la reacción exotérmica y la reacción endotérmica, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, como les expliqué, dos reactantes, A más B. A más B reaccionan y se obtiene como producto C más D y además obtengo energía. Además, obtengo energía. Si la energía está del lado de los productos, automáticamente vas a saber que es una reacción exotérmica que libera calor. ¿Sí? Que libera calor. ¿Ok? Dice una reacción que libera energía, el doctor C es denominada reacción exotérmica. Sin embargo, si esta energía lo ves junto a los reactantes, en este caso A más B, ¿sí? Y va a producir C más D. Ajá, si la energía está de este lado, automáticamente puedes decir que es una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque los reactantes
necesitan energía para producir los productos, valga un poco la redundancia. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Hasta ahí está entendible esta parte. Está recontra fácil esta parte, profesor. Ya, acá viene lo tranca. Nuevamente dice, en una ecuación química, la liberación de energía se puede representar de distintas maneras, dependiendo de los fines que se persigan. Por ejemplo, uno, puedes indicar la cantidad de energía, ¿no?, en unidades. Acá, por ejemplo, tenemos A más B va a producir C más D más 1275 kilojoules de energía. Ese kilojoule me suena, profe, sí, ya lo hemos visto en gases también, ¿sí? Ok, esto es energía, por ejemplo, y está en una unidad, kilojoules. Lo puedes indicar también así. Como también, no, número 2 dice, escribiendo la entalpía de reacción. Ajá, puedes poner entonces la reacción A más B produce C más D. Pero la diferencia de reacción es negativa, es decir, es de menos 1275 kilojoules. Dice, el signo negativo expresa que libera esa cantidad de energía. Entonces, una reacción exotérmica, tú la puedes mostrar añadiéndole, mira, añadiéndole aquí a la ecuación la cantidad de energía liberada con sus unidades, o si no, puedes escribirlo mediante esta forma, con entalpía de reacción, que es este triangulito que les dije al comienzo. Acá tengo la reacción A más B produce C más D, cuya entalpía de reacción es de menos 1275 kilojoules. Y este menos, como lo dice bien claro aquí, expresa la liberación de energía en esta cantidad. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí entendible? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? Por favor, chicos, con confianza, ya saben, por favor. Si no han entendido algo, en Guam. Ahorita mismo lo despejamos, ¿sí? Con confianza, no tengan miedo. Sí, yo sé que soy feo, pero no muerdo. Seguimos. Vamos a ver ahora, ¿ya? Otro, por ejemplo, ¿no? Una tercera forma de indicarlo. Dice, simplemente pones energía. Ah, ya. Esta es la menos exacta, es obvio, porque tú puedes aquí poner la cantidad exacta en ambos casos de energía que se libera, pero aquí simplemente te pone energía liberada, energía. No sabes qué cantidad exactamente es, pero es válido, es válido. Se puede poner la palabra energía al costado de los productos. Vamos a ver el otro lado, vamos a ver qué pasa con la reacción endotérmica. Dice, en una ecuación química, la absorción de energía se puede representar de distintas maneras, dependiendo de los fines que se persigan, ¿sí? Indicando la cantidad de energía, por ejemplo, que se absorbe en sus respectivas unidades. Aquí, lo mismo que en el exotérmico, nada más que ahora la energía se encuentra del lado de los reactantes, ¿no? A más B más energía produce C más D. ¿Sí? O también puede hacer esta inclusión. A más B más la palabra energía produce C más D. Lo puede hacer numérico, lo puede hacer con la palabra energía. No hay ningún problema. Aquí, y esta quiero diferenciar de las otras dos, ¿sí? Con la entalpía de reacción. Se escribe de la misma manera que un exotérmico. A más B me da C más D. Pero en la entalpía de reacción vas a poner la cantidad de energía, por ejemplo, 1275 kilojoules, y el símbolo más. ¿Qué significa ahora el símbolo más? Dice, el signo positivo expresa que absorbe esa cantidad de energía. Profesor, pregunta, ¿eso quiere decir que si A más B no tienen esta energía, no podrán producir C más D? Sí, es muy cierto, Milenka. No van a poder producir esa energía. Perdón, esos productos, C más D. Es imposible. Es por eso que tiene sí o sí que agregar energía en forma de calor, principalmente, ¿sí? En forma de calor, en una estufa, con un horno, etc. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con la reacción endotérmica.
simplemente indicando que absorbe energía, lo que les dije, ¿no? Poner la palabra energía, ¿sí? Y aquí lo que les dije también con respecto a poner sobre la flecha, ¿no? De la dirección de reacción, un triangulito. Dice, el triángulo sobre la flecha de reacción expresa que absorbe energía para poder efectuarse. Se requiere calentamiento o en algunos casos, el sistema de reacción capta energía de los alrededores. Chicos, una vez nos pasó en una reacción de este tipo endotérmica, ¿sí? Que nosotros habíamos, bueno, en el laboratorio de química, ¿no? Nosotros habíamos calentado, ahí se utilizan unos vasos de vidrio Beaker que le llaman especiales, que aguantan buena cantidad de temperatura. Lo pones al fuego y te calienta normal, puede servir agua y todo, ¿ya? Entonces, primero pusimos a calentar un poco ese vaso de vidrio, ¿ya? Y después comenzamos a poner los reactivos. Cuando pusimos el último reactivo, porque eran 3, el vaso de vidrio que estaba caliente, el vaso de vidrio que estaba caliente se puso más frío. O sea, yo sé, pongan su cara, así, ¿what? Ya. No es broma. ¿Y qué pasaba en el medio, o sea, en el centro con los líquidos, con el reactivo? Comenzaba, se hizo un cambio, hubo reacción, se puso un nuevo precipitado y cayó al fondo del vaso. Lo que pasa es que algunas reacciones necesitan calor. Como no lo pusimos al fuego, solamente lo pusimos a calentar el vaso de vidrio, hicimos la reacción absorbió el calor que se encontraba en el vaso de vidrio. Y el vaso de vidrio se enfrió. No es broma, o sea, y aquí viene bien claro lo que dice. O sea, nosotros sí, yo sí lo puedo decir esto por reacción, ¿no? Dice, dice, el triángulo sobre la flecha de reacción expresa que absorbe energía para poder efectuarse. Se requiere calentamiento o en algunos casos, dice, el sistema de reacción, o sea, los reactantes, capta energía de los alrededores. Si el vaso ha estado caliente, le absorbe la energía para poder reaccionar. Y suele suceder, chicos. Suele suceder, ¿ah? ¿Ya? A ver, hemos visto ahorita, hasta ahora, algunas de las principales formas de reacción, ¿sí? Vuelvo nuevamente a este cuadro que está acá. ¿Ya? Estas son las principales formas de reacción que hay, ¿sí? Composición o síntesis, también hay veces llamado de adición, ¿sí? A más B, se juntan dos reactivos, forman un producto. ¿Ok? ¿Así estamos bien? ¿Sí? Descomposición, el opuesto. De una sustancia B se forma A más B, es lo opuesto. Desplazamiento sencillo, cuando tienes A más un componente BC, este A desplaza a uno de ellos liberándolo. ¿Sí? Ahí están los ejemplos. ¿Lo ves? Cuando un doble desplazamiento, por ejemplo, AB se combina con CD y cada uno va a desplazar, A va a desplazar a C y C va a desplazar, bueno, a, ¿no? Hay un intercambio. La neutralización normalmente se da con ácidos y bases y la combustión con hidrocarburos. ¿Ok? Bien. Dicho esto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a hacer balanceo de ecuaciones. Profesor, no entendí qué cosa significa balancear ecuaciones. Ya, vamos a ver aquí. Te lo voy a hacer con un ejemplo porque yo sé que ustedes con ejemplo entienden siempre mucho mejor. ¿Sí? Tenemos dos compuestos. El C4H10, ¿sí? Que es el propano. Metano, etano, propano. Sí, propano. ¿Sí? Con oxígeno nos va a dar dióxido de carbono y agua. Pero, yo tengo que combinar cada uno de estos compuestos en una cantidad necesaria para poder obtener estos productos.
No es simplemente, pero profesor, ¿por qué no pongo una molécula de esto, una molécula de esto y me va a dar una de esto? No, en algunos casos se puede cumplir, pero en otros no, chicos. En otros es necesario, por ejemplo, que tenga en realidad 5 átomos de propano, 10 átomos de oxígeno para obtener 2 átomos de dióxido de carbono y 8 átomos de agua, 8 moléculas de agua, perdón. Allá. Entonces tengo que saber cuáles son las cantidades necesarias de cada uno de los reactivos, ¿sí? Para saber cuánto obtengo de los productos. A esto se le llama balancear. Entonces, yo voy a comenzar a balancear, pero ¿qué cosa debo de tomar en consideración para balancear? Vamos a ver. Dice, balanceo de ecuaciones químicas. Dice, es colocar coeficientes, números, ¿no? Antes de cada símbolo o fórmula molecular en la ecuación. Para tener la misma cantidad de átomos de cada elemento en los reactivos y los productos, acorde a la ley de la conservación de las masas. Entonces, mira, a ver, aquí está, no tengo los reactivos, tengo los productos, me dice que son los coeficientes A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula. ¿Para qué? Para mantener la misma cantidad de átomos. Regreso al anterior. Eso quiere decir, por ejemplo, chicos, aquí en los reactivos hay 4 carbonos, pero aquí solamente hay uno. ¿Qué? No puede ser, profesor. Entonces, esto no está balanceado. Habrá que poner en estos espacios algunos números para poder balancearlos. ¿Sí, chicos? Por ejemplo, el oxígeno, aquí en los reactivos hay 2, pero en los productos hay 3. 2 aquí y 1 acá, ¿sí o no? Entonces, no hay la misma cantidad. ¿Qué debo hacer? Debo de balancear la reacción. Y te voy a dar unos tips para que tú puedas balancear. Primero hay varios métodos. Método del tanteo, que normalmente yo le digo método del tonteo, ¿ya? Porque mis chicos paran tonteando, ya, nada, mentira, es una broma, chicos, ustedes no, ustedes sí lo van a hacer bien el tanteo. El método redox, que es un poquito más complicado. Los métodos ion-electrón, que es más cálculo todavía. Y por último, yo sé que esta parte le va a gustar bastante a ustedes, van a conversar con el profesor de matemática bastante, el método algebraico, con lo que le encanta el álgebra, ¿no, chicos? Qué lindo, profesor. Profesor, ¿esta clase de química o de matemática? Ya. Pues chicos, aquí es donde interactuamos con las matemáticas, chicos. Sí, así es que nos van a adorar a mí y al profesor Joel, ¿ok? Entonces, chicos, voy a comenzar con el método del tanteo, que es el método más práctico y que es el método que por ahora podemos trabajar tranquilamente. ¿Sí? Tranquilamente. Yo sé que ustedes van a poder hacer el resto, ¿ah? Sobrado lo hacen. Vamos a ver. Balanceo por tanteo. Dice, 1. Verificar que la ecuación esté correctamente escrita. Sí, nuestro ejemplo está muy bien escrito. Es decir, que cada fórmula de reactivos y productos sea correcta. Regresamos a mi fórmula. A ver, déjame ver. ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. ¿Sí? Dos, hacer un primer balance de átomos de uno y otro lado de la ecuación para poder determinar por dónde vamos a empezar. ¿Ya? Dice, empezar ajustando los metales, después los no metales, luego el hidrógeno y al final el oxígeno. Ajá. Ese punto, por favor, chicos, se lo voy a enviar. Grábenselo. Siempre se comienza, ¿sí? Balanceando los metales de uno y de otro lado, los no metales, después le sigue el hidrógeno y por último el oxígeno. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí, chicos? Ok. Dice, colocar los coeficientes del lado izquierdo de la fórmula. Bueno, obvio. Eligiendo aquel que produzca las mínimas cantidades de átomos. El coeficiente elegido tendrá la propiedad de multiplicar a cada átomo de la fórmula. Cada vez que coloquemos un coeficiente,
ajusta los átomos en el otro lado de la ecuación hasta asegurarse que cada elemento está balanceado. Por eso, no entendí esa parte. A ver, vamos a comenzar con este ejemplo que está facilito. Está papaya, ¿sí? Voy a combinar el azufre con el oxígeno. Ajá, profesor, pero aquí tenemos un dato. Mire, ve, el azufre en los productos, perdón, en los reactivos es 1 y en los productos es 1, ¿sí o no? ¿Así estamos bien? ¿Sí? Entonces, el azufre no tendría por qué sufrir ninguna variación, ¿sí o no? Ya, hasta ahí estamos bien. El oxígeno, por ejemplo, en los productos es 2 y en los, en los reactivos es 2 y en los productos es 3. ¿Sí? Ajá, acá sí hay un cambio, ¿ok? Vamos entonces a comenzar con esto que dice aquí. Dice, empezar ajustando los metales, después los no metales, el hidrógeno y por último el oxígeno, ¿ok? ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Tenemos metales aquí? No hay metales. Por lo tanto, pasamos. ¿Tenemos no metales? Sí hay un no metal, el azufre. El azufre es 1, ajá, acá va 1 y acá también va 1, ajá, pues está balanceado. Está balanceado. Hasta ahí estaría balanceado. ¿Sí, chicos? A ver, déjame agregar a dónde está. Insertar, listo, acá está. Voy a tratar de insertar un cuadro de texto. Aquí está. Ay, sea mía para cuadro de texto, que es peso. Ya. Ay, chicos, me hago la vida un puré con ustedes, de verdad. Listo, ¿dónde está mi cuadro de texto? Disculpen, chicos, rapidito nomás. Ahí está. Listo, ya está. Ahora sí. Y lo voy a poner un poquito más grande. 20 no, listo, ya está. Ahora sí, entonces aquí hubiera puesto, bueno, en realidad hubiera puesto 1, pero no se pone nada, porque se sobreentiende. ¿Sí? Igual acá también 1. Pero ahora vamos a utilizar el oxígeno. Para el oxígeno, si vemos aquí, voy a agrandar un poquito para que se vea, listo. Ay, qué peso. Vemos aquí que, ahí está. En los reactivos hay 2 oxígenos y en los productos hay 3 oxígenos. Entonces, tengo que comenzar a balancear. ¿Qué quiere decir esto? Que en ambos casos debe de haber la misma cantidad. Entonces, voy a comenzar a tantear, por eso se le llama el método del tanteo. Aquí voy a poner 3, ¿sí? 3 por 2, porque estoy multiplicando el número subíndice del oxígeno. Aquí habría 6 oxígenos. ¿Aquí qué número debo de poner para que también haya 6 oxígenos en los productos? Fácil. Pongo el número 2. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 por 3 también me da 6. El oxígeno está balanceado, profesor. Profesor, pero hay un problema, profe. Ya me desbalanceó el azufre. Porque ahora aquí hay 2 azufres. Y aquí hay 1. ¿Sí o no? Ya, ok. Puede hacer lo que he acabado de hacer. Borrar el 1. ¿Sí? No hay ningún problema. Voy a escribir un poquito más grande. Me parece que un 24 me quedaría. 28. 24. Me quedaría muy bien. ¿Listo? Ya está. Entonces le decía, ya me desbalanceó. Debo de escribir ahora aquí un número que me pueda balancear tranquilamente también el azufre. Si acá tengo 2 azufres en los productos, ¿cuánto debo de poner aquí? 2. ¿Sí? A ver, ahora sí. Vamos a ver si está balanceado. 2 azufres en los reactantes, 2 azufres en los productos. 3 por 2, 6 oxígenos en los reactantes. 2 por 3, 6 oxígenos en los productos. ¿Está balanceado, chicos? Claro que sí está balanceado. ¿Sí o no? Recontra fácil de balancear. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de balancear por el método del tanteo. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí lo tenemos. Normalmente
Y acá, por ejemplo, utiliza otra forma de trabajar, ¿no? Otra forma de trabajar que es tomando en consideración la cantidad de, o el valor del subíndice también. Acá trabaja, por ejemplo, el valor índice, cambia los valores subíndice, ¿sí? Pero bueno, esta es una forma un poquito más compleja de verlo, ¿ok? Yo prefiero lo que he acabado de hacer con ustedes. Y aquí está otro ejemplo, más por si acaso. Este ejemplo se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan como tarea en casa. Bueno, ya no lo voy a dejar a ustedes. Ya está listo, ya está hecho, como se ve también. Y tenemos acá otro más también, otro ejemplo más. Ajá, aquí están los ejercicios que les dije que les iba a dejar. Son sencillísimos, son los balanceos, ya son solamente 2 ejercicios nada más. Balancea por el método del tanteo. Por ahora vamos a trabajar método del tanteo, nada más método del tanteo. Recuerda tomar en consideración metales y no metales. Primero los metales, después los no metales, después hidrógeno y por último recién el oxígeno. ¿Ok, chicos? Bien. Hasta ahí, chicos, recontra comprensible la clase, más o menos. ¿Me he dejado entender? Sí, ¿no? Aceptable. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo pueden hacer. Ojo, hoy le voy a enviar solamente ese PowerPoint con esas 12 reacciones. Si no puedes hacer alguna de ellas, si tienes alguna duda, me puedes preguntar. Si no, no hay ningún problema, que la próxima clase lo vamos a hacer en clase, aquellas que son un poquito difíciles de realizar y no lo han podido hacer tan bien como quisiéramos. Así que no se preocupen, yo lo voy a estar apoyando por ese lado. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Nada más por hoy, chicos, ya me pasé un chupo de tiempo, disculpen, pero era necesario porque quería explicárselos bien la clase del día de hoy. Ya saben, estoy para apoyarlos en todo lo que puedan, ¿sí? Me avisen nomás con confianza. Cuídense, chicos, nos estamos viendo, que tengan un buen fin de semana, aunque con la clase que les he dado, dudo que tengan un buen fin de semana, van a estar preocupados ya. Nos vemos, chicos, cuídense bastante. Chao, chao, chao. Chao, Chao, chicos. profesor. Chao.